SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En el Abierto de esta mañana, Estefanía Molina. Bienvenida, Estefanía. Muy buenos días. Buenos días. Karina Saiz-Borgo. La Karina, bienvenida. Buenos días. E Ignasi Guardans en la distancia. Hola, Ignasi. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pero cerca, en el corazón. Sí, señor. Esta es una buena manera de empezar, Ignasi. En fin. Me estoy tocado. A ver si recupero la emoción. A ver si puedes remontar. Efectivamente. Bueno, quiero saludar a Miguel Ángel Pérez. Él es el delegado del Gobierno en la ciudad de Ceuta. Delegado, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, delegado, porque al final tener unas cifras más o menos exactas o más o menos fidedignas nos ayudan también mucho a describir mejor la realidad. Esto usted lo sabe bien. Y como hay un baile de cifras respecto a cuántas personas de aquellas que entraron la semana pasada en Ceuta quedan en la ciudad, ¿con qué cálculos trabajan ustedes, delegado? Bueno, pues efectivamente no es nada sencillo tener unos datos fidedignos, puesto que no es fácil contar a tantas personas. Los datos que tenemos son del Ministerio del Interior, que habla de 2.500 personas. Nosotros ahora sí que pronto vamos a tener, digamos, datos más exactos en cuanto que ya estamos dando comida y bebida a personas que se encuentran sobre todo en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, y podremos saber con exactitud cuántas personas se encuentran en la ciudad. Sí podemos decir que en el día de ayer se dieron 2.000 raciones de comida a las personas que se encontraban en los alrededores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, pero no son esas las únicas personas que se encuentran en la ciudad. Claro, eso quería preguntarle porque, por lo que nos está contando, por ejemplo, Nico Castellano, nuestro compañero, en otras zonas, Barriada del Príncipe, bueno, la playa, etcétera, etcétera, hay cientos más. Es decir, que no sería muy descabellado pensar, delegado, que son más de 2.500. No sería descabellado, efectivamente. ¿Esas ayudas o esas raciones de comida solo se están repartiendo en los alrededores del CETI? Ahora mismo sí, se ha puesto en funcionamiento a través del Ministerio de Inclusión un convenio con Cruz Roja Española, y es la Cruz Roja la que está dando comida a las personas que se encuentran en los alrededores de este centro. Yo mismo estuve allí ayer por la noche, por la tarde-noche, y bueno, pude ver cómo se está realizando este reparto y que la mayor parte de las personas que allí se encontraban eran de origen subsahariano. Uh-huh. Esas personas están esperando poder entrar al CETI, algo que ahora es materialmente imposible. Ahora mismo es imposible, pero sí que se están produciendo salidas de este centro hacia la península, personas que cumplen con los requisitos para poder ser derivados a otros centros, y conforme se vayan generando esos huecos, pues otras personas, sobre todo se va a seguir la prioridad de que entren las personas más vulnerables, pues irán entrando en el centro. Pero como digo, son muchas personas las que se encuentran fuera y esto no va a ser rápido ni sencillo. ¿La situación es tranquila? Bueno, si caminamos por el centro de la ciudad, pues aquí más o menos la situación pues se recuperó un poco antes, no a la normalidad, porque todavía no hemos llegado a la normalidad, pero sí la situación se tranquilizó un poco antes, ¿no? Ahora mismo la prioridad que estamos teniendo es en las barriadas un poco de la periferia, que es donde se encuentran sobre todo estas personas que entraron la semana pasada. Uh-huh. Del número de personas que están ahora mismo en Ceuta, en cualquier zona de Ceuta, ¿cuántos son menores, si es que disponen de ese dato? Bueno, ese dato no lo tenemos. Como bien saben, la ciudad autónoma de Ceuta es la competente en materia de menores. Se encuentra ahora mismo en una situación complicada porque no tiene más sitio en sus centros. A nosotros nos han solicitado ayuda y nos solicitaron un centro educativo, un colegio. Bueno, no sé si es el mejor sitio o no, es la ciudad autónoma la que lo tiene que decidir, pero obviamente si estamos hablando de que estén en la calle o que estén en un centro educativo, nosotros hemos puesto a disposición de la ciudad un colegio de forma inmediata. El único dato que yo conozco, que me lo ha dado la propia ciudad autónoma, es de unos 500, pero sinceramente solo tengo
fueron ellos los que nos lo dieron y no lo sé, no sé cuántos menores pueden estar en la calle. Pero desde luego la prioridad es los que menores salgan de la calle lo antes posible. Claro, pero hay una cosa evidente, delegado, y es que, como usted bien dice, Ceuta por sí misma no va a poder atender a esa cantidad de menores que han entrado, va a requerir ayuda, y entiendo que, más allá de ceder o no un colegio, el Gobierno y la delegación del Gobierno puede aportar, no sé, más medios. Ayer mismo el Gobierno anunciaba que crea una ayuda de 25 millones de euros para precisamente gestionar esta crisis en paralelo que se genera con la presencia de tantos menores allí. Efectivamente, el Gobierno ha aprobado una ayuda de 25 millones de euros, a que se añade a las 5 millones que ya recibió el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y vamos a reforzar la oficina de extranjería de la delegación del Gobierno para poder tramitar cuanto antes los expedientes que, cumpliendo con la normativa vigente, permitirían que estos menores fueran derivados a otras comunidades autónomas. Pero ahora nos encontramos con la negativa del Partido Popular a que llegue ningún menor a su territorio. Ya ha dicho Tellado que no van a admitir ningún menor en sus comunidades autónomas y que los niños tienen que irse por donde han venido. Eso es lo que ha dicho el señor Tellado. Porque, claro, muchos de estos menores sabemos que no quieren emprender ese camino de regreso. Bueno, entendemos que los menores que se encuentran en la ciudad, primero que los menores solos tienen que ser atendidos en España. Eso es ley y así tiene que ser. Y segundo, bueno, estos menores se encuentran en Ceuta y evidentemente se quieren quedar en Ceuta. Entonces, en base a esta legislación, la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene la obligación de atenderlos. Está trabajando para hacerlo lo antes posible, y la delegación del Gobierno pues está a su disposición para ayudar en todo lo que sea necesario. Pero, como digo, va a hacer falta solidaridad interterritorial para que estos menores terminen pues en otros lugares donde van a estar mejor, puesto que es imposible por parte de la Ciudad Autónoma que pueda atender ya tienen su centro. Estamos hablando que en su centro tiene unos 900 y pico, o sea, que es que está ahora mismo bastante desbordada. Delegado, ¿qué pasa si, una vez emprendido ese proceso, abiertos los expedientes en esa oficina de extranjería, afiliados los menores, con todo dispuesto para abrir ese proceso de reparto entre el resto de las comunidades? ¿Qué pasa si las comunidades se niegan? Bueno, entonces tendrá que actuar de oficio Fiscalía de Menores. Evidentemente, la ley tiene que cumplirse, pero aquí todo el mundo tiene la misma preocupación. El Partido Popular y Vox siempre han estado en contra de la ley que permite este reparto. De hecho, el mismo diputado por Ceuta y sus senadores por Ceuta votaron en contra de esta normativa. Todo el mundo tiene la preocupación de que cuando llegue en algún momento, esperemos que sea dentro de mucho, un cambio de gobierno, esa ley, según dicen, se dejará de aplicar y dejarán a Ceuta sola, como ha ocurrido en otras ocasiones. ¿Dan ustedes, en la delegación del Gobierno, alguna credibilidad, alguna relevancia a esos mensajes que han circulado, que están circulando por redes en Marruecos y que apuntan, no sé, a un llamamiento a concentrarse de nuevo el 15 de agosto en la zona de Castillejos? Bueno, nosotros sí que tenemos ese dato, y evidentemente habrá que estar atentos y tomar las medidas oportunas para ese día. Son los medios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los servicios de inteligencia, los que tienen que evaluar esos mensajes, pero evidentemente se trabaja para estar preparados. Por cierto, ¿la barrera instalada en el mar está plenamente operativa ya? Bueno, la barrera es como ven, no es un obstáculo, digamos, muy fuerte. La barrera simplemente es una manera de cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo para volver a la situación anterior a la sentencia que permitía el rechazo en frontera de las personas que entraban irregularmente a nado. Es algo provisional que tenemos colocado y de momento cumple con su función. Por tanto, la función no es tanto que no puedan entrar a nado como que si entran puedan ser expulsados. Efectivamente, esa es la función de la boya que se ha colocado, de la barrera que se ha colocado justo después del espigón en la frontera. Miguel Ángel Pérez, delegado del Gobierno en Ceuta, gracias por habernos atendido y buenos días. Muchas gracias a vosotros, buenos días. Sigue por ahí Nicolás Castellano en Ceuta. Nico, hola de nuevo. Hola de nuevo, Pedro. Bueno, estás a punto de coger un ferry dentro de unos minutos, pero antes de que emprendas viaje, queríamos que nos relataras lo que has vuelto a ver, lo que viste ayer por la noche. Me escribías en WhatsApp: hoy estoy en el barrio del Príncipe, aquí hay cientos de personas y muchos de ellos son menores. Las asociaciones de vecinos hablan de, bueno, en fin, más de 1.000 que tengan ya localizados, pero has vuelto esta mañana a esa zona del Tarajal y nos lo muestras en los vídeos. Sigue habiendo menores que malviven en las calles 6 días después. Algunos duermen en piscinas de estas hinchables que todos tenemos en mente, que son pura fragilidad, otros tapados con sacos o con sábanas.
Sí, Pedro, mira, para empezar podríamos poner muchos sonidos, pero vamos a intentar escuchar este. No. Esta es la conversación en la puerta de la Asociación de Vecinos del Príncipe de un joven que trae a un niño de 12 años con el presidente de la Asociación de Vecinos. El niño no habla, está en shock. Le preguntan el nombre, no reacciona. El joven le dice al presidente de la Asociación de Vecinos que el niño tiene la mirada perdida y que no habla, que no consigue que dé su nombre. Luego prueban con un papel y finalmente, con muchas dificultades, el niño apenas ha ido al colegio, escribe en letras árabes su nombre y su fecha de nacimiento. No tiene número de teléfono ni sabe el número de teléfono de su madre. Muy cerca de él hay 3 amigas. Van describiendo Tánger, Arache. Son 3 amigas que se han conocido y que se protegen. Pedro, tienen 12, 13 y 14 años. Muy bien vestidas, quieren estudiar, tienen claro que se quieren quedar en España, como los centenares de nombres que se están apuntando en esa lista, en esa asociación de vecinos. Todos los papelitos y papelitos, nombres, apellidos, números de teléfono, como nos cuenta esta voluntaria. Sí, mira, estamos aquí colaborando con mi hermano, recogiendo los datos a las personas, que todas son menores, y a ver si hay una solución. Que lo vea el delegado del gobierno, ¿dónde vamos a meter estos menores? Porque es un colapso, el Príncipe está lleno. Por la noche no El Príncipe está lleno y de hecho Ahmed, el presidente de la Asociación de Vecinos, asegura que hay mucho más de lo que se cree. Muchísimo más. Yo creo que vamos a llegar a no sé, si llegamos a 1000, podemos llegar a 1000. Entre todos. Y es que a esa hora de la tarde-noche, Pedro, en la que estábamos, había superado ya los 1000. Entre ellos, entre esos nombres, vuelven a estar 2 niñas que conocemos en el Hoy por Hoy desde hace unos días. Rumeisa y Widat, las 2 pequeñas que conocíamos, una con un balón de fútbol, la otra con un módulo de peluquería, que siguen deambulando por las calles. Pedro, es una muestra más de que 6 días después nadie se ha hecho cargo de ellas. Ahmed considera que las estimaciones se han desbordado. Claro que no puedo. Es que por humanidad, ¿qué quiere? ¿Que le deje yo en una calle a una niña que le puedan hacer cualquier cosa? Es que es imposible, no puedo. Y luego depende de qué circunstancias llevan las niñas, pues hay algunas que vienen de familias desestructuradas. Ahmed describe que ha tenido que llevarse a su casa a varias niñas, que le da mucha pena y que le preocupa la vulnerabilidad de muchas de ellas. Claro que no puedo. Es que por humanidad, ¿qué quiere? ¿Que le deje yo en una calle a una niña que le puedan hacer sonido, cualquier pero cosa? vamos a escuchar cuando dice que no tiene las cifras, las estimaciones que calcula, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Él asegura que en cuanto a adultos hay prácticamente 5.000 adultos en el Príncipe y 1.000 menores, y que no se cree las milongas de las declaraciones oficiales. Esta información, lo que queremos nosotros en realidad, tener un censo de cuántas personas hay aquí para confrontar a las autoridades de que hay este problema y de que lo tienen solucionar. No queremos ir con las manos llenas para saber cuántos niños son, para que no nos digan ni nos metan milongas, que nosotros sepamos en realidad la realidad que tenemos aquí. En fin, Pedro, un recorrido de nuevo por esta barriada, muchas veces criticada, con muchos prejuicios negativos, pero que está dando una auténtica lección de solidaridad, con muchos vecinos alimentando niños, dándoles ropa, protegiéndoles y haciendo esta cosa improvisada que resulta difícil entender en un país moderno, la Unión Europea, que 6 días después no haya un censo más o menos estimado del número de niños en la calle, que son los más vulnerables, recordemos, Pedro. No sabemos 6 días después cuántos son, y son los vecinos con bolígrafo, libreta y papel los que intentan hacer ese censo para ver si las administraciones reaccionan. Gracias, Nico. Hasta luego. Un abrazo. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Bueno, una primera impresión sobre lo que se está viviendo en Ceuta, sobre lo que nos relataba ahora Nicolás Castellano, sobre los datos que nos aportaba la delegación del gobierno. Son más de 2.500 personas seguro. Si solo en el entorno del CETI han dado 2.000 raciones y ahí no entran los menores, aunque solo fuera por los menores que están en la calle, son más de 2.500 personas seguro las que están allí. Esto enlaza directamente con algo que escucharemos después, ¿no? Esta posición del PP de esto no es una crisis de inmigración, por tanto no es una crisis humanitaria, esto es una crisis de seguridad. ¿Y cómo es una crisis de seguridad? A mí que no me pidan que colabore, que la resuelva el que la ha provocado, Pedro Sánchez. Este es el elemento central del argumento ahora mismo del Partido Popular. A mí que no me vengan con milongas. No es que lo digan así, pero da esta sensación, ¿no? Si me van a pedir ayuda en las comunidades, que no cuenten conmigo, porque esto
no es una crisis humanitaria. Claro, si tú niegas que es una crisis humanitaria, por lo tanto, bueno, pues no tienes por qué ser solidario, porque tú no le das esa consideración, le das otra. Ignasi. Bueno, yo creo que aquí se mezclan muchos problemas, ¿no? O sea, primero es una situación grave, y hay que llamarla así. Segundo, yo creo que el gobierno tiene un problema en su gestión política, que consiste en que como lo que tiene delante es una panda de gorilas, en el sentido de gente que no piensa lo que dice burradas, que llama constantemente al gobierno criminal, que toda la actitud del PP respecto al gobierno es hiperbólica, es de locura. Pues eso parece que exime al gobierno de recibir críticas sensatas, razonables, de dar explicaciones coherentes, de explicar lo que hace y también de explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, ahora iremos al tema humanitario, pero claro, esa sentencia del Supremo que ha provocado en buena parte esta situación, pues hace un mes y medio que estaba dictada, confirmó una sentencia de Sevilla que tenía 1 año y medio y la del primera instancia 2 años. ¿Qué se ha hecho entre tanto, no? ¿Cómo se ha preparado para esto? Entonces, es verdad que esto es una crisis humanitaria derivada de una crisis de seguridad. Que el PP sea incapaz de caminar y mascar chicle a la vez no impide que efectivamente son 2 cosas separadas. Hay una crisis de seguridad, ha habido un acto hostil, yo lo digo así de claro, y creo que está claro, ha habido un acto hostil por parte de potencias extranjeras. Luego otra cosa es que diplomáticamente hagamos todo el paripé, porque no podremos resolver la situación sin la colaboración de parte de quienes han colaborado en crearla, y a partir de ahí hay una crisis humanitaria. Entonces todo eso exige pues una actitud quizá algo distinta de la que yo estoy viendo, que es pues atacar simplemente al PP por todas las burradas que dice, que las dice. Pero claro, hay que hacer un poco de autocrítica y hay que hacer pedagogía con el resto de España, porque claro, yo hoy veía en una de esas cuentas en Twitter, 25 millones para los menores. Claro, yo creo que sí que hay que poner 25 millones para los menores, pero hay que explicarlo muy bien, Hay que explicarlo muy bien porque que los menores no acompañados que han entrado, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos con familias del otro lado de la frontera. O sea, son sus padres los que les han llevado hasta ahí. Cosa que tiene muy poco que ver con la lógica de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, de la que deriva la propia idea de que no se pueden expulsar, que es que no hay reagrupación familiar detrás. Evidentemente, a esos chavales, los que han venido cruzando desde el África subsahariana y los que no tienen una unidad detrás, una unidad familiar y etcétera, etcétera, esos deberían estar totalmente amparados, pero claro, es que hay chavales ahí que sus padres les han puesto en la frontera. Entonces yo no digo que haya que devolverlos tal cual, porque la ley dice lo que dice y además ellos son las víctimas de todo esto. Pero hay que explicar bien las cosas. Hay que explicar bien las cosas y no ampararse solo, y ese es el punto que quería destacar, no ampararse solo en que enfrente tienes a un tío como Tellado, o a un tío como Esther Muñoz, o a Tajani que está mintiendo como un bellaco y que está haciendo política española desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Y por tanto, en lugar de comportarse como ministro de Asuntos Exteriores de Italia, contamina el debate español del lado del Partido Popular. Eso es un dato, pero eso no exime al Partido Socialista y al gobierno de cambiar un poco el tono, de hacer más autocrítica y de explicarse bastante mejor sobre lo que ha ocurrido y sobre cómo lo va a gestionar. Karina. Bueno, hay varias capas de lecturas en esta situación, es decir, por supuesto que hay una crisis migratoria, humanitaria, diplomática, y hay algo característico, y lo escuchábamos con el reportaje de Nico Castellanos, que la generación que hoy protagoniza buena parte de este episodio de traspaso de la frontera es una generación que ha tenido acceso a Internet, que ha nacido entre el 2000 y 2010, ha experimentado por supuesto, una noción de pobreza y de falta de oportunidades, pero sobre todo de desfase entre aquello a lo que aspiran y aquello en lo que tienen a mano, ¿no? Y hay una clara voluntad, digamos, o por lo menos indicios de que Marruecos usa esa migración de su juventud como una válvula también de escape interna. Entonces, clarísimamente tenemos una discusión humana, una discusión incluso cultural y política que nos impele y que nos compete. Hay un escritor fantástico marroquí que se llama Ben Jelloun. Tiene una novela que se llama Partir, una novela ya vieja, tiene 20 años, él no es de esta generación ni mucho menos, pero sí habla esa sensación de la migración como irse, como buscar otras oportunidades. No es solamente el hecho de llegar a un lugar, sino que implica esta conversación, ¿no? La falta de expectativas que convierte a Europa en una promesa. Y yo creo que no conversar y no mirar este tema teniendo en cuenta estas preguntas nos llevan otra vez a estar discutiendo sobre las consecuencias. Porque realmente el realojo de los menores y de los más jóvenes es una consecuencia de un problema muy anterior. Y que, insisto, Europa tiene que ser consciente perfectamente de la proyección que tiene territorial y cultural con respecto al Mediterráneo. Las desigualdades del Mediterráneo se manifiestan de manera
extraordinaria aquí. Y todavía más, la pregunta es, y es lo que yo creo que todos tenemos, es porque justamente este movimiento se produce justo ahora. Es decir, un movimiento al que estamos acostumbrados y que vemos y que tenemos elementos para evaluarlo, se manifiesta en toda su magnitud en este momento. Estefanía. Sí, a ver, en los varios planos de análisis que decía Karina, por un lado es cierto, y lo hemos estado comentando estos días, que el gobierno, si tuvo información, como sostiene el CNI, y la minusvaloró, obviamente el gobierno es responsable de no haber podido frenarlo a tiempo. Luego está el matiz que introdujo el Ejecutivo de que ellos no tenían información de tal magnitud, ¿no? Que a lo mejor consideraron que era menos, aunque el propio presidente de Ceuta dice que le iba avisando del goteo. Pero una vez eso ya ha ocurrido, para mí es la segunda fase, yo creo que la oposición no puede negar lo que es la ley. La ley existe y aplica, sobre todo en el caso de los menores. En el año 2025, para que nos hagamos una idea, pero incluso antes de la reforma, por carácter general no se puede desistir de la protección de un menor una vez está en territorio nacional. Pero desde el año 2025 ya no es tanto un acuerdo entre las comunidades sobre cómo se lleva a cabo el reparto, sino que se establecieron cuotas por capacidades. Por lo cual, el gobierno, cuando llegan esos menores no acompañados, o en algunos casos a lo mejor con su familia, pero menores igual, tiene la capacidad de distribuirlos en las comunidades allí donde considera que sigue existiendo capacidad. Una vez la comunidad receptora, en este caso la Ciudad Autónoma de Ceuta o en el caso de Melilla, quedan saturadas. Si las comunidades, porque ya vemos nuevamente que el PP y Vox también se niegan a esa recepción, insisto, de facto jurídicamente no pueden, pero este es el motivo por el que Vox, quiero recordar que rompió los gobiernos del PP hace unos años, aunque ahora ha vuelto a entrar a los gobiernos. Para mí ahí está el problema que está teniendo ahora mismo la derecha. Este es el motivo por el que se rompieron los gobiernos. Pero si una comunidad se considera superada en esas cuotas de reparto, pues puede exigir más financiación y más mecanismos. Lo que no se puede hacer es, no, yo me desentiendo porque la ley no lo establece así. Y en el caso de los adultos sigue otro cauce. Pero también quiero recordar que incluso cuando se produjo la regularización, hubo muchas entidades vinculadas al conservadurismo o a la Iglesia que lo apoyaban por un tema de humanidad. Es decir, que ahora mismo el PP, ya dejo al margen Vox, considere que hay una parte de su opinión pública que se quiere desentender de todo esto, tampoco es realista. Muchas entidades del tercer sector, sociales más cercanas a la derecha, apoyaron incluso por una cuestión de humanidad la regularización. Por tanto, yo creo que se puede criticar la gestión del gobierno, pero una vez esas personas están aquí, pues hay que asistirlas. Bueno, eso por supuesto, y además no es tanto un tema de crítica en el sentido de no sé, es el lenguaje con el que el lenguaje que se utiliza, cómo se expresa, cómo se comunica y qué pedagogía se hace. Y a partir de ahí, efectivamente, el gobierno tiene que ejercer su autoridad, eso está claro. Y ahora ya hay instrumentos para imponer esa solidaridad en la atención a los menores por parte de las demás comunidades autónomas en caso de que no lo quieran hacer por las buenas. Está la legislación ahí, está su obligación y, por tanto, yo sí querría ver al gobierno ejercer plenamente su autoridad, que significa imponer a las comunidades autónomas sus obligaciones en este tema. Si les gusta bien y si no, también. Porque efectivamente no podemos depender de un cálculo de hombres que mira lo que dice Vox que nos va a dar. No. Pero lo que pasa es que hay que hacer pedagogía, o sea, hay que ejercer la autoridad y hacer pedagogía. Y yo sumaría también, luego quizá lo comentaremos, el papel europeo en todo esto. O sea, que después de esta reunión de ayer, pues ha quedado muy claro que Europa ha rectificado esa primera actitud absurda, aunque sea el daño que se ha hecho a sí mismo es muy grave, podemos comentarlo luego, pero quiere decir que esa solidaridad con Europa también tiene que contar con el tema de los menores. O sea, que efectivamente yo querría ver más papel de Frontex en Ceuta. No entiendo por qué no está Frontex en Ceuta todavía. Y querría ver más atención europea a esos menores también. Karina. Si hay algo que es evidente es que si esta presión migratoria está tensionando, por ejemplo, el modelo territorial o los propios gobiernos de coalición entre PP y Vox, también deja de manifiesto que hay otras fuerzas dentro de la coalición de gobierno que tampoco están por la labor de la redistribución. Por ejemplo, Junts está completamente, cuestiona esto, y ya en el 2025, tanto País Vasco como Cataluña dijeron no poder atender una redistribución de menores no acompañados porque estaban sobrecargados. Entonces, claramente es un momento excepcional donde la cantidad de personas que necesitan ser acogidas permiten y impelen de alguna manera o nos ponen en la tesitura de replantearse muchas cosas.
Sí, a ver, Junts obviamente se opone por una cuestión política y sabemos que ahora más que nunca está muy tensionado por el auge, al menos demoscópico, ya veremos en qué queda, de Alianza Catalana. Pero la reforma para los menores migrantes del año 25, yo creo recordar que salió adelante con Junts. ¿Por qué? Porque, porque en ese momento Junts consideró que esto tal vez era la forma más presentable para su electorado, ya en ese momento muy tensionado por la aparición de Alianza, para decir, bueno, pues nos vamos a amparar en una ley, no es un reparto que va a ser arbitrario, consideramos que sí que hay que ejercer una solidaridad, pero yo creo que en ese momento se consideraron ganadores de la reforma, porque ahí Cataluña ya estaba muy tensión. Era de las comunidades... Claro, porque no le empleaba obligaciones a Cataluña. Claro, exacto, era de las... el impacto en Cataluña. Exactamente, era de las comunidades que decía, yo ya tengo mis cuotas de ocupación de camas o de residencias para estos menores agotadas, por lo cual ahora repartan ustedes a estas personas pues en otros sitios que a lo mejor no han cubierto su cupo. ¿Qué ocurre? Ahí también hay una cara B, que si todas las comunidades están tensionadas, una vez se repartan estas personas, hay que crear nuevas camas, hay que dar más financiaciones, y puede seguir absorbiendo a menores. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Dejadme que salude a Adriana Jordán, a nuestra compañera Adriana Jordán. Hola Adriana, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Hemos estado hablando mucho de la posición del Partido Popular. Para quien, no sé, haya amanecido esta mañana un poco desconectado de lo que pasó ayer, vamos a recordar esa posición. Nos apuntabas a las 8 esos elementos fundamentales, pero queríamos detenernos un poquito más en esa posición de PP y Vox, que son socios, amigos y residentes en los gobiernos autonómicos. Estas últimas horas esos dos partidos han dejado claro que no van a aceptar el reparto de menores desde Ceuta. En su día, en la crisis canaria 2025, ya se resistieron al reparto de los menores. Eso es, ese asunto ya fue el motivo de ruptura que esgrimió Vox para volar por los aires los gobiernos autonómicos que compartía con el Partido Popular. Y además este año el propio Abascal dio la bendición a sus vicepresidentes para volver a romper los ejecutivos si veían que no se cumplían sus ideas. Pero con esta crisis de Ceuta, el PP se lo ha puesto fácil a su socio de gobierno, ha cambiado, el momento político también es otro, y en el PP se están quitando los complejos con Vox y asumen que es su socio preferente. Los populares además se están zambullendo en el discurso de ultraderecha y no hacen distinciones entre migrantes, adultos y menores. Lo decía el secretario general de los populares este martes, que ve una crisis diferente a la de Canarias y que tiene que gestionar Pedro Sánchez con devoluciones. Es que lo que le estoy diciendo es que esto no tiene nada que ver con una crisis migratoria, esto es un problema de seguridad nacional y que el gobierno es el que es responsable de que por donde han entrado vuelvan a salir. Claro que le he contestado. A nivel nacional, hay oposición completa a la acogida de los menores que han entrado por Ceuta. PP y Vox se están entendiendo en esto y además alejan esas posibles rupturas. Los de Abascal están utilizando también esta crisis para reforzar sus postulados y en el PP para meterse de lleno, para dar normalidad a esos planteamientos racistas que se saltan la ley y que obligan la ley a la acogida de los niños y al respeto a los derechos humanos de la infancia. Hemos ido preguntando en las comunidades en las que gobierna el PP, pero especialmente en las que gobierna el PP con Vox, y la idea más o menos, Adriana, es la misma en todos los sitios. Como esto no es una crisis humanitaria, lo hemos escuchado en Boca de Tellado, sino de seguridad, como todo esto lo ha provocado Pedro Sánchez, porque se las apañe él y que no cuente con estas comunidades, insisto, en las que hemos ido preguntando. Eso es, en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía, con el pacto en mano, recuerdan que se acordó la oposición total y frontal a la acogida de menores migrantes y avanzan que no van a ser comprensivos, que van a desplegar todos sus recursos políticos, económicos y jurídicos en contra de la acogida de adultos y de niños. También es verdad que en privado algunas voces reconocen que van a tener que aceptar la legalidad porque lo exige la ley, pero avanzan que no lo van a poner fácil a los menores migrantes, que les harán pruebas de edad o que no van a destinar más recursos que ya de por sí han reducido. Todas las autonomías denuncian que tienen sus servicios desbordados y señalan que de momento el Gobierno central no se ha puesto en contacto con ellas para acoger a estos menores. En la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Madrid, en otras comunidades autónomas, afean que se les vaya a obligar a acoger, hablan de que se les deriva la incompetencia de Sánchez. Y mientras, Pedro, en Ceuta hay cierta perplejidad ante esta ola de reacciones de compañeros. El presidente de la ciudad autónoma, que es del PP, Juan Jesús Vivas, apeló a la solidaridad entre territorios, mientras comunidades autónomas gobernadas por compañeros de partido le están dando la espalda. Vivas sí resaltó que la colaboración con el Ministerio de Infancia pues era buena. Gracias, Adriana. Gracias, buen día.
Pues también te digo una cosa, que si hay perplejidad en Ceuta por la posición de algunos de sus compañeros, pues son un poco inocentes, quiero decir, porque perplejo no nos quedamos ninguno, que esta ya nos la veníamos venir. Bueno, en todo caso, ahora hablamos de la dimensión europea y del cambio de discurso de ayer, que denota muchas cosas, muchas quiebras, muchas fracturas, ¿no? Pero por ahondar un poco en algo que apuntaba antes Ignasi, que tiene que ver con la gestión no tanto de la crisis derivada de la entrada masiva de personas, sino de todo lo que precede a la entrada masiva de personas. Y que tiene que ver con el papel del CNI y que apela directamente a la capacidad de la inteligencia española, no solo el CNI, sino estos días se ha recordado, bueno, es que la Guardia Civil también tiene servicio de inteligencia, o la policía también tiene servicio de inteligencia. Es decir, aquí la inteligencia que sabía sobre lo que podía o no ocurrir. Y este es un elemento que apela, Ignacio, a lo que tú decías antes, de, oye, se tiene que poder pedir explicaciones al gobierno sobre la gestión previa, sin que esto se confunda con, digamos, el tono o la deriva que está teniendo el Partido Popular o Vox, ¿no? Y este es un elemento central. Y de momento, simplemente por recordar, y vuelvo contigo, Ignasi, nosotros en la SER contamos desde esta semana que hubo avisos del CNI. De hecho, revisaba yo hoy medios de comunicación, que es que ya no es que lo cuente la SER, solo la SER, es que este mismo elemento está ya en otros medios que también tienen fuentes. Bueno, que hubo avisos al gobierno y el Ministerio de Interior, el ministro ayer decía ni aviso, ni informe, ni señales de humo, ni un emoticono en el grupo de WhatsApp. Nadie avisó de la dimensión de lo que venía, Ignacio. Sí, y eso creo que hay que poderlo decir, y como dices tú, pues eso ni es sumarse a la fachosfera, ni no, pues en un sistema democrático normal hay que poderle pedir cuentas al gobierno, ni siquiera a su presidente en este caso, al conjunto del gobierno, no, al ministro del Interior y al CNI. Y hay que pedir explicaciones y hay que hacerlo con serenidad, sin ataques personales, pero como se hace, se debería hacer la crítica política en un país normal. Desgraciadamente la oposición es incapaz de hacer eso. Es absolutamente incapaz, insisto, y el grave problema que tenemos una oposición delante que convierte pues en todo una especie de antisanchismo ridículo, patético, porque incluso yo querría recordar esa frase tan tonta de que hasta los relojes parados dan la hora 2 veces al día, ¿no? Y por tanto, claro, esa idea de que Sánchez lo hace todo mal y el gobierno lo hace todo mal es idiota en sí misma, porque al menos 2 veces al día podría acertar. Pero, insisto, hay que poder pedir explicaciones al gobierno. ¿Qué pasó con el CNI? Vosotros tenéis las fuentes, yo me fío de vuestras fuentes, y en todo caso además parece bastante de sentido común que nada de todo esto se improvisara en 10 minutos antes de que entraran. O sea, cualquiera que conoce Marruecos, yo y mucha más gente evidentemente conocemos muy bien Marruecos por dentro, yo he estado ahí, conozco su administración, conozco sus gobernantes, ONGs, asociaciones, he pasado muchas horas en ese país y sé que es imposible que esto ocurra sin que lo conozcan los servicios secretos, pero no solo, las estructuras mismas de Marruecos. ¿Cómo es posible que eso no hubiera ninguna reacción, no hubiera ningún gesto diplomático anticipado? No digo solo por la fuerza, digo también una reacción diplomática anticipatoria, igual como la hubo inmediatamente después de la crisis, la podía haber habido antes. Decir, oiga, ¿qué está pasando? Porque tengo noticias de que me va usted a lanzar o va usted a tolerar esta invasión. Y después, efectivamente, lo que decía la sentencia. La sentencia la hemos descubierto todos porque no estamos leyendo cada mañana las sentencias de la Sala Contencioso Administrativo del Supremo, pero otros sí tienen la obligación de leerlas. Si hay una sentencia que dice que por mar se va a poder entrar gratis y no te van a poder devolver ni repatriar, pues esa sentencia lleva 1 mes y medio sobre la mesa. ¿Usted cómo ha reaccionado a esa sentencia? Y si resulta que esa sentencia confirma otra de la Audiencia de Sevilla, si no me equivoco, del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, contencioso, de hace 1 año y medio, que ya decía eso, pues usted qué medidas ha previsto para eso, porque es evidente que eso tenía un efecto llamada. La política migratoria, la regularización, no tiene ningún efecto llamada. Y quien lo dice miente. Y la propia Comisión Europea, por cierto, ayer ha recordado que la revisión de la regularización en España no ha tenido un efecto llamada. O sea, que decir eso es mentir. Pero claro, una sentencia del Supremo que dice que cuando entres en España por mar no te van a poder echar, hombre, eso claro que tiene un efecto llamada, como la copa de un pino. Y entonces ahí es donde tenía que haber habido una reacción. Yo no la he visto y querría explicaciones de por qué no ha ocurrido. Estefanía. A ver, es que yo creo que es surrealista creer que en un país donde el CNI y la inteligencia es tan fuerte, porque hemos tenido amenazas terroristas, hemos tenido una lucha terrorista muy fuerte, que esto se les haya escapado. Yo creo que ya el sentido común habla por sí solo de que algo tenían que haber informado, y a partir de ahí la información que lo avala de los compañeros diciendo que sí que había habido avisos. Yo creo que la forma de recoger cable del gobierno ha sido poner el foco en la magnitud. No sabíamos que esta era la magnitud.
Ya bueno, pero usted es el decisor político, usted tiene que atender a ese aviso, ver si la magnitud o no magnitud, intentar reforzar en caso de, bueno, usted a lo mejor considera que es poca magnitud, pues refuerza en un sentido. Es que incluso si hubiesen considerado que la magnitud era pequeña, han tenido 1 mes y medio para poner esta boya, este cordón, claro, para responder a esa sentencia. Y de, bueno, a lo mejor son 200 personas, pero ya tú te has prevenido como Estado, has protegido tus fronteras. Las fronteras de un país no es cosa menor, que diría Rajoy. Es el elemento constitutivo de una soberanía, y es que tú eres capaz de defender tu territorio. Luego también el propio presidente de Ceuta se ha quejado y ha dicho, oiga, yo iba avisando de un goteo, yo estaba viendo que esto se iba exacerbando, yo estaba clamando aquí al cielo. Y luego también yo creo algo que le pesa al gobierno es que todo lo que tiene que ver con Marruecos siempre es, ¿no?, un mutis por el foro. Por un lado es verdad que hay una explicación que es, bueno, el gobierno dijo lo de las mafias porque si ya nos ponemos a criticar a Marruecos por acción o por omisión de lo que ha ocurrido, pues se exacerba la crisis. Pero luego hay otra cara de la moneda y es todo lo que tiene que ver con Marruecos, insisto, siempre mutis por el foro. El Sáhara, se felicitó incluso la gestión del salto a la valla del año 21, que quiero recordar que se saldó con personas fallecidas. Entonces, siempre vemos que con lo que es la relación con nuestro vecino, pues nunca hay agua clara, nunca hay transparencia. Y raramente, ni la habrá, porque no se pasó ni por el Parlamento el cambio de posición con el Sáhara. Y luego una cosa que me parecía importante añadir, que he visto que hay gente que se lo pregunta. Si alguno de estos menores de pronto dijera, yo es que quiero volver con mis padres, puede hacerlo, pero tiene que hacerlo, se tiene que abrir un expediente, se tiene que revisar que eso atiende al interés del menor, es decir, que ese menor se le localizan quiénes son sus padres, que es un entorno seguro, y hay que hacerlo de forma individualizada, porque en el año 21 se devolvieron algunos menores por acuerdo con Marruecos y eso la justicia lo castigó. Hubo condena, sí. Exactamente, porque dijo, no puede usted hacer un paquete de menores porque usted no sabe la casuística de cada menor, hay que abrir un expediente individualizado. Karina, voy contigo, simplemente por añadir un elemento más respecto a la magnitud de lo que podía pasar. Hay un hecho cierto, y es que antes de que 72.000 personas, que es el cálculo que ayer dio Grande Marlaska, lleguen a Ceuta fundamentalmente a través del mar, antes de que eso pasara, la magnitud era infinitamente más pequeña y sin embargo era bastante mayor de lo que venía siendo habitual. Es decir, cada día entraban 100, 150 personas a nado y el propio gobierno de la ciudad avisó, oiga, esto no es normal. No es normal. Es decir, que entraran 100 o 150 personas a nado ya era algo mucho mayor de lo que viene siendo habitual en esa ciudad. Y esa alarma ya se lanzó al gobierno central. Oiga, algo está pasando. Esto que está ocurriendo estos días no forma parte de la normalidad, de lo habitual en esta frontera. De hecho, esta semana el consejero de presidencia de Ceuta nos decía, sí, yo creo que el 16 de julio, creo que era, 16 o 19, viajo a Madrid, me reúno con la Secretaría de Estado de Seguridad y le digo, por favor, pongan una boya porque están llegando cientos de personas a lo largo de la semana y necesitamos poder devolverlas porque ahora la sentencia del Supremo nos lo impide. Karina, perdona. Aquí hay un tema de promedio, que es que no es una situación nueva, es decir, hubo una evaluación quizás poco profunda, porque estamos hablando de casi 100 personas fallecidas, es decir, hay un proceso y una crisis migratoria, pero también hay un tema geopolítico. O sea, Marruecos claramente está dando signos y da signos de utilizar, insisto, determinada parte de su población como un arma de coerción. Y eso está en el tapete. La pregunta es, y desde el punto de vista de que los estados tienen la obligación de gestionar su territorio y tomar decisiones, porque las circunstancias con Marruecos siempre tienden a estallar episódicamente, como si se fueran respondiendo en función de crisis que aparecen, crisis que se resuelve, no una política sistemática y coherente, independientemente de quién ocupe el gobierno, porque claramente España tiene una relación directa y muy cercana con Marruecos, que no es nueva además. Entonces, claramente ahí hay unos compromisos o una lentitud o por lo menos una reacción que no muestra planificación y que no muestra una política real, largo plazo y coherente. Me voy a ir a publicidad y luego hablamos de Europa, Ignasi. Simplemente voy a añadir una reflexión, porque leí ahora algún mensaje en Twitter, a partir de alguna reflexión que hemos hecho esta mañana aquí, ¿no? Alguien decía, bueno, pues si alguien avisó, porque lo demuestren, porque hasta ahora solo hay bla, 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 bla de los medios, ¿no? Entiendo que esa es una posición que intenta defender al gobierno en la gestión. Claro, yo a quien utilice esos argumentos le diría, ¿no se da cuenta de que si nadie avisó, también es problema del gobierno? Quiero decir, que en cualquiera de las dos hipótesis,
quien va a tener que dar explicaciones es el gobierno. Otra cosa es que hayamos pensado que el CNI es un ente supranatural que no forma parte de una estructura de un gobierno. Pero decir, oye, no está demostrado que el CNI avisara como elemento exculpatorio de la respuesta del gobierno, no exime de responsabilidad al gobierno en el caso de que el CNI no se enterara o no avisara. Pero si en este caso lo único que hay que hacer es pues que sean transparentes o que sean claros o que nos cuenten lo que efectivamente pasó o no pasó, y luego ya los ciudadanos que saquen sus conclusiones de manera libre, pero siempre informada. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Vamos a centrarnos ahora en la dimensión más internacional y europea, no solo europea, de esta crisis. Quiero que saludemos a Rubén Anderson, es profesor de Antropología Social en la Universidad de Oxford, es experto en inmigración, en fronteras y especializado en el Sahel y en el sur de Europa. Rubén Anderson, muy buenos días. Buenos días. Gracias, Rubén, por atendernos. Bueno, te hemos llamado esta mañana porque has publicado esta semana, hace un par de días, un análisis muy interesante en The Guardian sobre esta dimensión internacional y europea de esta crisis, y queríamos sumar tus reflexiones a partir de este artículo. Y empiezo por una idea fuerza que manejas y que señala precisamente esa obsesión europea con la inmigración no deseada como una especie de, al final, de aliciente para regímenes antidemocráticos que nos rodean. Dicho de otra manera, Rubén, es tu tesis. Si quieren presionar a Europa, ya saben que tienen un elemento con el que hacer, lo que es la inmigración. Y cuanto más alto, dices, es lo que está en juego, mayores son las recompensas. Exactamente, pues lo que hemos visto desde hace muchos años es que los llamados socios europeos en la frontera sur y la frontera este de Europa han sabido jugar con la migración, utilizarlo como un medio de presión para obtener sus objetivos políticos o bien económicos, ¿no? Eso sabemos que ha pasado muchas veces en Marruecos en 2021 y en otras ocasiones ha pasado en Turquía, en Libia, en Tunisia, etcétera, etcétera. Podemos seguir llamando ejemplos. Y pues lo que resulta más impactante en este momento es que los Estados miembros de la Unión Europea no han sabido manejar esta situación y no han sabido cerrar filas y expresar esta solidaridad con España. Una parte importante, recordémoslo, del Pacto de Migración y Asilo que se negoció durante muchos años con mucho trabajo, pues en vez de hacer esto han castigado a España, han levantado la amenaza de suspender España de Schengen por parte de Italia y otros países como Dinamarca y Finlandia, y pues han mandado un mensaje efectivamente a los países fuera de Europa que mira, esta es justamente la mejor manera de obtener algo, porque sabéis ya los resultados políticos dentro de la Unión Europea si utilizáis esta estrategia. Claro, otra de las cosas que tú señalas tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Es decir, si uno de estos regímenes quiere utilizar esto de la presión migratoria como coerción, pues más resultados va a conseguir si el lugar de destino está dividido políticamente, se está metido en la bronca política. Y esto es algo de lo que ha ocurrido en los primeros compases de esta crisis respecto a la respuesta europea. Exactamente, pues se ha visto ayer que los países de la Unión Europea han dado vuelta atrás un poquito, ¿no?, en este mensaje, pero resultó muy llamativo que en los primeros días lo primero que hicieron fue realmente atacar o castigar a España por su política doméstica, ¿no? Y hay muchos estudios, hay mucha evidencia que justamente eso es lo que más llama la atención a estos actores, estos regímenes que quieren utilizar la migración como medida de presión. Pues quieren dividir, quieren jugar con estas divisiones, quieren poner nerviosos a los socios, a los gobiernos de destino, para que así mejor obtener sus objetivos, sea cuestiones políticas o sea económicas o los dos. Entonces aquí hay una falta total de entendimiento, me parece, o al menos un oportunismo por parte de muchos Estados miembros de la Unión Europea que no han sabido ver ni siquiera sus propios intereses, han marcado la puerta propia, hablando en temas del Mundial. Sí, gol en propia portería. Claro, en tu análisis mencionas también otros dos actores relevantes que forman parte un poco del análisis de la discusión desde la semana pasada, que son Estados Unidos y
e Israel, ¿no? Como dos socios, aliados muy estrechos del gobierno de Marruecos. Sí, bueno, en los últimos años, desde el acuerdo de Abraham, Marruecos ha fortalecido sus relaciones con Israel y con Estados Unidos, que ha reconocido su posición en el Sáhara Occidental, que es claramente el tema político más destacante en Marruecos, también en relación con Europa, ¿no? Como vemos con la posición del gobierno de España en 2022. Y han recibido muchos apoyos, han estrechado su colaboración militar con Israel. Últimamente, hace poco, llamaron una autopista llegando a Sáhara Occidental por el nombre de Donald Trump, y Donald Trump alababa esta decisión. Luego han visto que muchos del Partido Republicano, cerca del ámbito republicano en Estados Unidos, por ejemplo, han empezado a hablar de Ceuta y Melilla en tema de colonias y descolonización, y voces de Israel han mencionado lo mismo. El embajador de las Naciones Unidas, por ejemplo, mencionó eso justamente después de la crisis de Ceuta. Entonces aquí Marruecos se ve fortalecido en estos partenariados, su posición geopolítica se ha hecho más fuerte, y con eso también sabe o puede jugar políticamente más con la migración, con Europa, y seguir poniendo presión a la Unión Europea y a España en estos temas. Llegas a decir que digamos que es una conclusión contundente, ¿no?, de tu reflexión. Escribes: los líderes europeos podrían empezar a cambiar esta dinámica. Hablas, digamos, de la política migratoria, de la manera en la que se enfrenta esa política migratoria desde el pánico, ¿no?, y no desde la tranquilidad. Dice: los líderes europeos podrían empezar a cambiar esta dinámica no convirtiéndose en idiotas útiles a la primera oportunidad que se les presente. Claro, en el fondo lo que tú sostienes es que con esa primera reacción, esa carta de 22 países señalando la responsabilidad directa de España, en el fondo le están haciendo el juego a Marruecos. Sí, bueno, lo que creo que pasa cada vez que hay una señal de crisis en las fronteras exteriores de la Unión Europea, lo primero que hacen los gobiernos europeos, muchos de ellos al menos, es entrar en modo de pánico. Es casi una reacción pavloviana. Aquí hay una señal y tenemos que de repente reaccionar, expresar nuestra afirmación, nuestra dedicación a la lucha contra la inmigración ilegal. Esto se ha vuelto el lema de la Unión Europea y de muchos de sus Estados miembros desde la crisis de 2015. Y ahí también se despierta otra vez los recuerdos de 2015, de la gran llegada de refugiados, de sirios, etcétera, de migrantes desde Libia. Y pues eso también sirve a los propósitos de los actores fuera de la Unión Europea que quieren utilizar esto como arma de presión, porque pues ahí entran en un modo de pánico que no piensan claramente, no piensan en las consecuencias de lo que están diciendo y en el impacto que va a tener en la política común de la Unión Europea. Y recordemos que la solidaridad es parte clave del Pacto de Migración, es parte clave de cómo Europa aborda las amenazas exteriores en este momento, y enseñarse débil y dividido en este momento es lo peor que pueden hacer, con vistas a Marruecos o bien otros países fuera de la Unión, incluyendo la Casa Blanca o bien Moscú. Pues Rubén Anderson, profesor de Antropología Social en la Universidad de Oxford, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias. Gracias y buenos días. Bueno, Estefanía, miremos hacia Europa y a todas las implicaciones internacionales que ha tenido esta crisis, que esto es evidente y lo venimos contando. La atención mundial, no solo europea, mundial, sobre lo vivido en Ceuta. Con estas imágenes eran impactantes, quiero decir, tiene pura lógica, desde el punto de vista humano y periodístico tenían un altísimo valor. Bueno, la atención ha sido muy alta, y lo que vimos ayer es, voy a decir, un cambio en el discurso, porque yo creo que de fondo no hay una rectificación de la posición de algunos países. Otra cosa es que hayan llegado a la conclusión de que, oye, metemos la pata. ¿Qué sentido tiene que abramos una guerra interna en un momento en el que España todavía estaba gestionando una crisis de primerísima magnitud? A ver, es que yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. No es incompatible. Ayer creo que fue el comisario de Migraciones, que dijo que no tenía nada que ver la regularización. Y yo
para mí ese matiz lo que viene a decir es, esto no ha sido el supuesto efecto llamada, esto ha sido otra naturaleza, esto ha sido una cuestión de un país extranjero, como tú has entrevistado a este compañero, que nos quiere presionar. Pero yo, de fondo, sí creo que la recogida un poco de cable es para tener la fiesta en paz, pero de fondo sigo pensando que había un malestar previo y que muchos socios aprovecharon esta crisis en Ceuta para arremeter contra el gobierno por las políticas migratorias. Para empezar, no todos los países son de ultraderecha. También hay países, como en el caso de Dinamarca, gobernados por la socialdemocracia, pero una socialdemocracia que, a diferencia de la nuestra, no ve con tan buenos ojos el tema de la migración. Yo creo que sí que había un cierto malestar porque ya cuando se produjo la regularización de los migrantes, el propio comisario de Migraciones dijo, cuidado, ¿no? Dio aquel toque, ¿no? Como, porque obviamente Europa no se puede oponer a las leyes que lleve a cabo España en este tema. Pero dijo, cuidado, que esos permisos de residencia que no pasen a Schengen. Yo creo que a eso, ese run de algunas opiniones públicas, se sumó ver esa avalancha de personas y yo creo que esa posición tan dura fue para presionar al gobierno para que tomara medidas duras, es decir, para que cogiera a esas personas y las devolviera a su país tan rápido como pudiera. Pero para mí sí que había un cierto malestar de fondo, aunque una cosa no explique la otra. Y ahí pues dijeron anchas Castilla y vamos contra España. El 65% del crecimiento de la población de la Unión Europea se ha producido vía España en el año 24. Obviamente hay muchas opiniones públicas, Europa ha girado, ya no es aquella Europa que se le ponía los pelos de punta cuando veíamos tragedias en el mar, vemos que incluso en eso se ha girado incluso en el nuevo pacto migratorio y de asilo, donde se han aceptado algunas tesis como las de Italia, de crear centros en otros sitios para recoger inmigrantes. O sea, ya no tenemos aquella Europa posguerra en Siria que veíamos a aquel pobre niño, Aylum, que no me acuerdo cómo se llamaba, que murió y estaba ahí naufragado en una costa. O sea, esta Europa ha girado y eso es una realidad. Y luego, por otro lado, yo creo que cuando el gobierno ha cogido y ha gestionado la crisis y ya los países han visto que ellos, obviamente ellos, nadie les podía exigir recibir a ningún migrante, esto son cosas que tenía que gestionar España, pero yo creo que cuando han visto cómo el gobierno ha actuado rápido, ha aportado cifras oficiales y se lo ha solucionado él, ahí han aflojado pistón, que refuerza un poco la tesis de que querían presionar para que fuera duro. Claro, Karina y luego Inés. Pero bueno, aquí hay una cosa de por medio que, quieras o no, Europa podría tener una política migratoria común. Es decir, podría haber determinados elementos que hicieran más sencillo o que hicieran por lo menos mucho más sistemático poder resolver una crisis de este tipo. Y además, ha habido crisis anteriores, por ejemplo, pienso en Grecia en el 2020 o la presencia de Frontex, por ejemplo, fue mucho más directa en este caso. En el caso de España no ha europeizado en ningún momento la gestión de esta crisis, todo ha sido una gestión nacional, cuando creo realmente que debería haber una política migratoria común fruto de una voluntad política, ¿no? Las fronteras, insisto, no solamente son un elemento físico, son también un acuerdo común, unos valores comunes. Ignacio. Bueno, yo creo que es importante saber que Europa es una entidad política y que sus Estados miembros son entidades políticas gobernados por políticos que responden a sus parlamentos y que tienen intereses políticos. Y eso es muy importante porque si no, uno tiene la sensación de que lo que hacemos aquí está contaminado por la política, el partidismo, etcétera. Y lo que viene de fuera es todo puro, técnico e inspirado por grandes ideales o por intereses geoestratégicos de larguísima dimensión, ¿no? Y claro, eso es estúpido. Quiero decir, Italia está haciendo política interior. ¿Por qué? Porque Sánchez es un referente, es un referente para su izquierda, lo es en materia migratoria, lo es en materia de política exterior. Los socialdemócratas daneses pues tienen una contradicción espectacular, claro, porque efectivamente están a la derecha. A mí las etiquetas de derecha, uno es lo que es en función de lo que defiende. A mí me es igual que los socialdemócratas daneses se llamen socialdemócratas e incluso que formen parte de la Internacional Socialista Socialdemócrata. Son de derechas en inmigración, punto. Son un partido de derechas en inmigración, son de izquierdas en otras cosas, muy bien, perfecto, en el aborto, lo que queráis, pero son un partido de derechas en inmigración. Por tanto, sí, las derechas europeas, incluidos los socialdemócratas daneses, que son de derechas en materia de inmigración, porque uno es lo que es y no la etiqueta que se pone, pues en eso están contra Sánchez. Y entonces dices, ¿España está más sola? Sí, porque España está donde estaba Europa hace 10 años,
y se ha quedado más sola. Y entonces eso hay que saberlo. Y vuelvo al punto anterior. Por un lado, yo me alegro mucho de que en Europa pues hayan rectificado, porque se han dado cuenta que se habían pasado de frenada, que estaban diciendo tonterías, que habían tenido mala información en algunos casos, que habían mentido en otras. Y entonces, claro, con el arbitraje de la Comisión Europea y de Irlanda, que lleva la presidencia en este momento, hay que echar un capote aquí al ministro del Interior de Irlanda, que es quien tiene la presidencia, quien ha presidido la reunión de ayer y quien está haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Entonces, con esas mediaciones, la Comisión Europea más Irlanda, pues algunos han tenido que tragarse las cosas que estaban diciendo. Sumado a algunos medios europeos, Político entre otros, que tienen una agenda propia. Y por tanto, lo que hay que hacer es caerse del guindo, o quitarse la venda de los ojos, o quitar el lirio en la mano, que cada uno use la metáfora que quiera. Tenemos poderes extranjeros y países extranjeros hostiles, en algunos casos a España como tal, y en otros casos al gobierno de España. Y lo son, y eso exige reaccionar. Entonces, ¿eso significa hablar solo del enemigo exterior? No, esto no es barrio Sésamo, donde todo es o dentro o fuera, o arriba o abajo. No, las cosas son más complicadas. Entonces, todo eso es compatible con lo que decía antes. Hay cosas que se podían haber hecho mejor en España. Pero negar el contexto político en el que esto ocurre, también hablábamos antes de Israel y de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos quiere Ceuta, no habla de Melilla, habla sobre todo de Ceuta. ¿Por qué? Porque Ceuta controla el estrecho de Gibraltar. Y eso está ahí. El Congreso de Estados Unidos, hace apenas un mes, ha votado que Ceuta y Melilla tienen que pasar a la soberanía de Marruecos. ¿Vosotros os imagináis que nosotros votamos en este momento una decisión contra la soberanía de Estados Unidos? ¿Lo que ocurriría? El embajador lo que nos diría, nos retirarían los embajadores, etcétera. Pero el Congreso de Estados Unidos ha votado contra la soberanía española, de un aliado de la OTAN, de un aliado en muchísimos temas, y aquí hacemos ver que llueve. Bueno, pues claro, no digo que le descarguemos la cara a Estados Unidos, pero hay que saber dónde estamos. Hay que saber dónde estamos, sí, pero negar la realidad. Yo no digo que haya que salir ahí en tromba, tampoco con Marruecos, pero yo creo que hay que abrir un poco los ojos a la realidad geopolítica, y eso afecta a Europa, afecta a los intereses políticos de algunos de nuestros aliados y, por supuesto, de los de fuera de la Unión Europea. Karina. Aunque un mensaje resulte obvio o aparentemente sencillo, no creo que signifique que sea como barrio Sésamo, dentro o fuera. Claramente creo que si la Unión Europea constituye un conjunto de intereses, de valores, no se puede dejar de lado que debe existir un principio común migratorio independientemente de los movimientos políticos, Karina, que se haya. Hablas como si no existiera, perdóname, hablas como si no existiera. Tú misma has dicho Frontex. España podría utilizar Frontex y no lo utiliza porque no está obligada a hacerlo, y yo soy el primero que he dicho que me gustaría ver mucho más Frontex en la frontera de Ceuta. Pero no pongamos cosas como lo que habría que hacer cuando ni siquiera estamos utilizando lo que ya tenemos. Hay un montón de recursos sobre la mesa que no estamos utilizando y que están ahí. ¿Ya? Sí, vale. No sabía quién era el turno. A ver, me ha gustado eso que ha dicho Ignasi de que ellos también hacen política interna. Pero fíjate, vamos a poner un símil para que veamos cómo nos hemos sentido nosotros y cómo se sintieron otros en el pasado. Cuando en la reunión de la OTAN, donde Pedro Sánchez dice, pues yo no voy a llegar al 5% porque esto es inasumible, nosotros iremos por capacidades y como mucho será el 2,1 o el 2, algo, ahí hubo muchos países que yo creo que se sintieron como se ha sentido ahora España. Es decir, pensaron, aquí nadie iba a cumplir el 5% porque la mayoría de países de Europa no pueden, pero bien, este señor para hacer política doméstica lo pone negro sobre blanco, porque en eso sí es hábil político Pedro Sánchez, sabiendo que le reclama a su electorado, y ahora vete tú a tus países a decirnos que yo sí voy a cumplir el 5, pero el único que no lo va a hacer es España. Cuando ahí la cosa era, cerramos filas, tengamos la fiesta en paz, le decimos a Trump que sí. Porque ellos fueron hipócritas y Pedro Sánchez decidió no serlo. Bueno, pero Ignasi, yo creo que ahí, tú dices hipócritas, bueno, pero... Claro, porque ellos saben que no van a cumplir lo que prometieron. Entonces prometieron lo que no iban a cumplir, ¿no? Pero es que es así, Estefanía. Final, eso es un dato. Sí, pero que al final reafirma tu tesis de que aquí cada cual hace política interna. Es decir, Europa no es un ente, hay opiniones públicas por cada país. Y luego otra cosa, para mí sí que en un momento donde Europa está reforzando o está yendo en una dirección que es la de la derecha, o en muchos casos asumiendo tesis como las de la ultraderecha de Italia, yo ahí sí que estoy de acuerdo con Karina. Hay una disonancia. Yo creo que muchos países sí se han molestado con España porque dicen, vamos a ver, estamos todos yendo a una en un sentido,
de acuerdo, porque Europa ha girado, y eso pues se puede criticar, pero que Europa haya girado. Necesito y comentar ahora, una cosa. Sí, espera. Ahora España tiene una política mucho más laxa que ahora mismo no tiene nadie en el continente. Pero no laxa en el sentido de que aquí entre quien le dé la gana, sino que es evidente que uno de los pilares de la política doméstica, y esa es otra pata, es la regularización de los migrantes, que es parte del llamado milagro económico. Hemos crecido mucho gracias a empleabilidad de personas de fuera también. Entonces, claro, todo es política doméstica, pero yo percibo que en Europa sí que hay esa molestia de, a lo mejor habría quien quisiera unas políticas más alineadas en el tema migratorio, que ya existen algunos, pero en lo que es el margen de los estados, a lo mejor el malestar ha venido por ahí, en la discrecionalidad que todavía le queda a un estado. A ver, es un malestar. Pero un momento, ya va. Hay un elemento que ese viraje se ha producido en todos los escenarios políticos. Es decir, en Europa ha existido un viraje con respecto al tema de la migración, como ha existido un viraje político que tiene su espejo en América. Es decir, Milei, Trump, Colombia en este momento no son fenómenos aislados, es decir, clarísimamente sobre un elemento político, estrictamente político, partidista o de intereses, tienen que existir unos principios comunes. En el caso de América no existe una cohesión como sí existe en Europa, y de Europa se espera un razonamiento mucho más firme. Insisto, aunque parezca simple y parezca barrio sésamo, creo que sigue siendo importante defender una política común. Perdóname, yo cuando digo el barrio sésamo no va por ti, sino por la gente que considera que si una cosa es verdad, la otra no puede serlo. Varias cosas son a la vez verdad. Y una de ellas que quería subrayar es hoy el Financial Times llama hipócritas, con todas sus letras, hipócritas, al gobierno italiano y al gobierno alemán. Y pone unas cifras que yo no tenía, que como el gobierno de Meloni, no el anterior a Meloni que le heredaron, el gobierno de Meloni ha regularizado a 590.700 personas, exactamente en los mismos términos que Pedro Sánchez, solo que con un procedimiento administrativo distinto. Pero el resultado es igual, que son gente que estaba ahí trabajando, la del permiso de trabajo. 590.700, fuente Financial Times, y calcula el Financial Times que hacia el año 2028, al ritmo que están y con las cuotas que tienen estructuradas, va a haber 1 millón de regularizados. Y por eso Meloni es una hipócrita. Y lo que pasa es que tiene un problema en su propio Parlamento. Y eso hay que poderlo decir, y a partir de ahí, pues como las parejas que discuten, dicen, mira, tenemos un proyecto común y hagámoslo. Pero yo no creo en una especie de europeísmo basado en una realidad política que no existe. Nuestro europeísmo y nuestra Europa se basa en 27 parlamentos con sus 27 miserias, con sus 27 agendas, con sociedades, también sociedades que reaccionan contra sus gobiernos. Por ejemplo, en Dinamarca hay mucha gente reaccionando contra la hipocresía y el cinismo de los daneses, con lo que España defendió a Groenlandia, y salimos en tromba de los primeros a Groenlandia, y en cambio nos han dejado tirados en este momento. O sea que las sociedades en muchos casos están mucho más cerca de España que sus gobiernos. Me pedía la palabra Karina. Vamos a cerrar aquí este capítulo porque quiero que por lo menos tengamos un poquito de tiempo para hablar del ático. No, sin duda alguna Meloni puede estar presa puede ser hipócrita, pero tiene elecciones el año que viene, o sea que tiene que cumplir con su electorado, o sea, clarísimamente una vez más. Es decir, aquí hay una traslación de cosas políticas a elementos que deberían ser unánimes, es decir, que debería haber unos acuerdos mínimos. Bueno, del ático, ¿qué decimos del ático? Es que a ver, que no es un chascarrillo, ¿eh? El País confirmaba ayer a última hora, con esas dos fuentes que cita, que el ático comprado en Madrid por el gobierno de la Comunidad de Madrid costó 6,3 millones de euros en la operación de compra, ¿vale? Luego una comisión que no paga la Comunidad de Madrid, solo faltaba, sino el vendedor a la agencia, de un 3%. Y luego está el dinero que se iba a dedicar o que se dedicó a hacer la obra. Bueno, que te pones a sumar y nos ha salido por un pico. Aquí hay un elemento que tiene que ver, Ignacio, voy a empezar ahora por ti, con la rendición de cuentas, ¿no? En aquellas administraciones que consideran, Madrid es un claro ejemplo, que dar explicaciones para qué y a quién, ¿no? Sabemos lo que costó ese ático. Primero, sabemos que existe el ático porque lo descubre el País, porque lo cuenta el País. Sabemos lo que ha costado porque lo cuentan los medios de comunicación. Porque el gobierno de la Comunidad de Madrid, más allá de explicaciones inverosímiles sobre el destino del ático, que si mientras unas obras de la Puerta del Sol se van a dedicar ahí a trabajar, que si va a ser para reuniones esporádicas, que si, oye, es que a lo mejor no va la presidenta, a lo mejor va un consejero, ya veremos. Más allá de estas explicaciones marcianas, lo cierto es que hay una operación multimillonaria de la compra de una vivienda en Madrid con fondos públicos que de momento nadie ha explicado, desde lo público, digo.
y que sabemos lo que sabemos, Ignasi, por el papel del periodismo. Sí, a mí me parece un escándalo en el sentido del cinismo con el que actúan muchos que se escandalizan o montan un lío por temas que si no podía poner la agenda sobre la mesa de todo lo que ha ocurrido este último año, ¿no? Y en cambio aquí tenemos un gasto público acreditado de 6,5 millones de euros sin explicación ninguna, sin justificación ninguna y anulado en menos de 48 horas en el momento que eso se hace público sin expediente ninguno. Yo no voy a entrar lo pueden hacer los medios, yo lo voy a hacer, o algunos medios, en juicios de intenciones, que es que la presidenta quería comprar esto para luego mantener una ley que se iba a quedar ahí. Yo no entro en eso, no lo doy por bueno. Lo que doy por bueno es que con dinero público, con una estructura que precisamente está ahí para evitar el control, que es una empresa pública 100% controlada por la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que cuando lo tienen que resolver, pues quien lo comunica no es el consejero delegado de la empresa, es la Comunidad de Madrid, por toda la Comunidad de Madrid, y te lo vamos a vender, porque es una empresa de la Comunidad de Madrid. Pero a efectos de controles funciona como si fuera una empresa de derecho privado. Y entonces compra, vende y hace lo que le da la gana, con dinero público, pero sin tenerse que someter a procedimientos de concurso administrativo, ¿no? Claro, eso es de una falta de transparencia total y por tanto hay que exigir esa rendición de cuentas y esa transparencia y hay que exigir a los medios que tan escrupulosos son en la rendición de cuentas por parte del gobierno, a veces con razón, en otras no, pero eso ya lo discutiríamos, que intervenga. Y aquí me consta que hay me consta porque lo he leído por ahí, que hay una denuncia ante el Tribunal de Cuentas que me parece muy inteligente, me parece la mejor, porque las consecuencias penales de esto, que las puede haber, lo digo claro, que las puede haber, ya veremos dónde van, porque en este momento no hay suficientes informaciones, indicios coloquialmente sí, pero no hay suficientes datos para poder acreditar nada penalmente. Pero desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, sí, porque aquí efectivamente ha habido una gestión de dinero público absolutamente lejos de la fiscalización y del control que tiene que tener, y es lo primero que hay que pedir, que el Tribunal de Cuentas responda con celeridad, ponga la luz sobre la mesa, que no, la luz y taquígrafos que la Comunidad de Madrid no está poniendo, y que el propio Partido Popular pues sea coherente consigo mismo, porque algunos en Twitter y por ahí, esto es un tema de Madrid. No, esto no es un tema de Madrid, aparte de que Madrid sea la capital y 6 millones son muchos millones. El Partido Popular no tiene autoridad ninguna para estar haciendo de acusación popular de forma aberrante en muchos sitios. Reléanse la fundamentación de esa sentencia de Badajoz absurda que se dictó hace unos meses, y en cambio aquí pues digan, no, en cuanto la presidenta bendice que esto tiene buen destino, ya no hay que justificar los 6 millones, es igual, se compra, se vende, sabiendo que aunque se vendiera por 6 millones, se habría perdido dinero por la transacción. Estefanía. Yo me voy a remitir a las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en El País, en la entrevista. Dice, ¿usted ha entendido lo del ático de Ayuso? Y dice, no lo he entendido, ¿no? Todavía no lo ha entendido. Y Cayetana Álvarez de Toledo es una persona con mucho predicamento en la derecha y en su partido. Entonces ahí ya yo creo que se enciende una lucecita de, a lo mejor hay más gente que esto no lo ha entendido o no le parece normal dentro del PP, pero Ayuso evidentemente para ellos es intocable, no se van a lanzar en tromba a criticarla públicamente. Yo no creo que sea malo, como dice Ignasi, entrar en supuestas intenciones, porque si los propios políticos no las expresan, aquí lo que hay una realidad es, se toma una decisión, se sale y se defiende esa decisión públicamente. Se dice que es para remodelar, porque se está remodelando la sede oficial y hay que tener un espacio para poder hacer las reuniones de la Comunidad de Madrid. Vale, primera cosa, esto se sale y se defiende en rueda de prensa, para luego decir que ahora se vende con el argumento populista, perdón por decirlo así, este dinero será para la reconstrucción de las zonas incendiadas. Claro, esto ya es un poco perverso, esto ya es un poco macabro en sí mismo, porque sales y lo defiendes, te das cuenta de la cagada y ahora lo vendes y le añades y será para ayudar a la gente. Esto ya de entrada muy feo políticamente. Luego, la decisión de comprar un ático de 6 millones de euros con una terraza de 200 metros, ¿esto realmente era necesario como oficina alternativa? Es decir, ¿no podías alquilar un bloque de oficinas mucho más baratito, sin terraza siquiera, porque la terraza ¿para qué era? Es que claro, aquí ya van surgiendo interrogantes. Mientras tanto, creo que ha salido en prensa que Ayuso y su pareja estaban vendiendo, no sé si los dos pisos, ¿verdad? Los dos pisos que tenían. Que ya lo han retirado, por cierto. Que lo han retirado. Y ahora cogen, ¿no? Y ya está. Ya está aquí este debate. Entonces, hombre, uno puede sospechar intenciones, porque si los propios afectados no las cuentan, las habladurías son gratuitas. Uno puede sospechar intenciones. Pero incluso
todo esto habría tenido algún sentido si el supuesto hipotético propósito fuera que ella viviera allí, pues haber abierto un debate de inicio, es decir, la Comunidad de Madrid quiere una sede oficial, quiere un lugar oficial para estar. Pero eso es otro tema. Claro, una residencia tipo la Moncloa más apañada. Y ya está. Pero ese era otro debate, eso haberlo abierto desde el principio, si es que ese era el fin. Pero perdóname, y eso, que eso es un debate, y lo dejo claro, perfectamente legítimo que la presidencia de la comunidad tenga alguna residencia oficial, la idea de que en Madrid no hay ni un solo espacio público, porque no tiene que ponerse comunidad, hay mecanismos jurídico-administrativos que permiten perfectamente la cesión, que ni el ayuntamiento, ni el Estado, ni patrimonio del Estado, ni la propia comunidad tienen los metros cuadrados que necesita una residencia para la presidencia de la Comunidad de Madrid, me parece un debate, alucinante en este momento, ¿no? Karina. La falta de explicaciones con el tema del ático se extiende, creo yo, a un clima que creo que está en la conversación, está en esta conversación esta mañana, que es una absoluta falta de ejemplaridad en muchísimas cosas, en el sentido en el que habla Javier Goma, de cómo ejercemos, de cuáles son los límites entre el poder, entre lo público, lo privado, y cuánto se puede hasta cierto punto enconar una discusión cuando en realidad debe ser un examen a todo el manejo del dinero público, incluyendo, por supuesto, que además no ha habido explicaciones, como decía Estefanía, esto se explica en rueda de prensa, claramente, ¿no? Es decir, creo que todo gesto político debe estar sujeto al escrutinio y sobre todo una explicación. Que de momento no la hay. Bueno, sí que la hay. No, sí, explicación sí que ha habido. Lo que pasa es que era tan marciana, ¿no? Oye, es que como va a haber obras, pues en algún sitio tenía que tener reuniones. En la terraza de los 200 metros. Es que vamos. Que está prohibido. Está prohibido reunirse ahí. Está prohibido utilizarlo como espacio administrativo. Es que es importante eso. Sí. Compran una vivienda privada para convertirla en una sede administrativa, cosa que está prohibida por las ordenanzas de Madrid y de cualquier ciudad seria que tenga ordenanzas urbanísticas. Yo me imagino en la sala de máquinas esos días del gobierno de la Comunidad de Madrid, es decir, a Miguel Ángel Rodríguez, dice, oye, que han contado lo del ático, ¿qué decimos? Pues que va a haber obras para oficinas. Y que el dinero va para el fuego. Y entonces luego dice, que no ha colado, ¿qué hacemos? Pues venga, pues venderlo. Pero ¿y qué hacemos con el dinero? A los incendios. Esto es todo como en fin, que queda un poco de bochornito, ¿no? Pero 6,3 millones de euros. 6,3 millones de euros del ALA que se habían gastado en secreto y sobre lo que todavía siguen sin dar explicaciones. Esa empresa que lo compró... Y yo no descarto el elemento penal, lo dejo claro. O sea, no se trata de, estoy acusando, vaya a denunciar, que te dice, no, hay gente que tiene que estudiar esto, prepararlo y ver efectivamente. Pero si tú, cualquiera que ha gestionado dinero público sabe que tú no puedes sacarte 6 millones de euros porque por la mañana te da por comprar un piso, Esto no va así, ni siquiera para una empresa pública. Y una empresa pública que creo que en los últimos 7 años ha comprado 2 cosas, 2 propiedades, una su propia sede. Y añadiré algo más. Incluso aunque el piso fuera para ser residencia de, en este caso, Isabel Díaz Ayuso o de la próxima presidenta o presidente de la Comunidad de Madrid, necesita vivir en un ático de 6 millones de euros. De verdad. O sea que yo no dudo de que la vivienda tiene que tener la dignidad que se le presupone al cargo. Esto yo no lo discuto. Pero esta es la dignidad que tiene su cargo. 6 millones de euros, 6 millones y medio, que era el precio de salida de ese ático. Bueno, en fin, Ignasi, Karina y Estefanía, pues ha estado entretenida la tertulia esta mañana. Pues sí. No nos hemos aburrido. Gracias a los 3. Un placer. A ti, Pedro. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.